porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, nuestro curso bíblico de todos los días a través de los medios de comunicación, a través de las redes. Y ahora queremos pasar a uno de los capítulos centrales también dentro de la Biblia, que es la ratificación de la alianza. Estamos en el capítulo 24, del 1 al 18. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios para esta oportunidad? El capítulo 24 de por sí es un texto compuesto, cuya integridad surge más de la coherencia teológica que de su estructura literaria. Esto es importante, coherencia teológica, es decir, lo que nos está enseñando y lo que quiere enseñarnos, más que de una estructura exclusivamente literaria. Una lectura lineal evidencia incongruencias y situaciones ambiguas desde el punto de impedir la continuidad de esta narración. Y claro, una lectura lineal evidencia incongruencias, porque de repente se pone un ejemplo y luego se contradice ese mismo ejemplo, y así sucesivamente. Es entonces uno de los elementos de la coherencia, pero esta es una coherencia teológica, más que mirar en una coherencia histórica o en una coherencia lineal que encontramos en la Biblia. En el versículo 1 Dios llama a Moisés al monte, pero en el versículo 20-21 él ya estaba en el monte. Y sin embargo le vuelve a llamar. El que ya está allá arriba. ¿Y cómo es que le llama de nuevo? Bueno, esto nos hace entender que existen otros papiros, existen otros materiales, otros testimonios que nos hacen entender que estos textos fueron después ensamblados entre sí. Fueron textos puestos uno al lado del otro. El autor sagrado, que es la escuela deuteronomista, posiblemente lo único que podía hacer es no borrar lo que ya existía dentro de la Biblia por ser un libro sagrado, pero podía agregar las famosas glosas para poder hacer que esto tenga pie y cabeza, ¿verdad? O sea, cuando va situando los elementos, cuando va situando las perícopas con una intencionalidad grande. Y entonces con una estructura propia, ¿verdad?, del autor sagrado, de acuerdo a lo que te quiere enseñar. Por lo tanto, también vemos en el versículo 3, Moisés cuenta al pueblo las palabras y leyes, pero no se entiende a qué se refiere el versículo 9. Suben Moisés y los demás, tal como había sido indicado en el versículo 2. Es decir, que les estuvo llamando y después se puso esa glosa del 3 al 8 y ahora en el 9 se vuelve a retomar eso que se había dejado en el versículo 2. Pero en el medio se narra una alianza que parece desconocer a este versículo. En el versículo 12, Dios vuelve a llamar a Moisés a subir al monte. Cuando ya se encontraba allí, desde el versículo 9, dichas incongruencias se explicaban por la combinación de fuentes. Pero en esta oportunidad tal combinación no ha alcanzado el éxito buscado, por lo que se refiere a la coherencia del texto, como lo había hecho en otras oportunidades. Es importante que tengamos en cuenta este valor y esta particularidad. Por otra parte, no es nuestra intención reacomodar los textos. No es cuestión de reacomodar también, ¿verdad? O sea, vamos a poner bien, aquí se equivocó el autor sagrado, etc. No, porque ellos también ya lo han meditado mucho. Y si lo dejaron así es por algo, ¿verdad? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es encontrarle el sentido, qué es lo que pensaron estos autores sagrados, qué es lo que Dios verdaderamente nos dice. Por lo tanto, no es nuestra intención reacomodar los textos para darle la coherencia que el autor original le quiso darle. Entendemos que el sentido ha de buscarse en la redacción final, la cual sin duda
fue clara para el lector del Papa. Esta lectura es muy interesante. ¿Por qué? Porque en este caso, y a fin de ordenar el texto, proponemos observar la siguiente manera de estructurarlo. Primero, 23:33, donde se da la palabra final a Dios sobre las leyes. Sigue el 24:3:8, o sea, saltaría directamente, ¿verdad? Así se entiende que Moisés le cuenta al pueblo lo que recibió al entrar en la nube ya en el capítulo 19, ¿verdad? Entonces, el versículo 3 justamente está diciendo: Moisés fue a comunicar al pueblo todas las palabras y prescripciones del Señor. Y el pueblo respondió a una sola voz: estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Esto entonces sería la continuación lógica, continuación natural del versículo 33 del capítulo 23. Y después vendría entonces, aquí sí tiene sentido, porque entonces Moisés ya se bajó, le comunicó al pueblo, el pueblo que reacciona y dice unánimemente: sí, nosotros vamos a cumplir y vamos a hacer lo que el Señor nos pide. Y entonces después de eso, reacomodando el texto, nosotros entenderíamos lo que dice en el 24:1. El Señor dijo a Moisés: sube a encontrarte con el Señor en compañía de Aarón, Nahud y Abijú. Bueno, esto nos ubica muy bien y más o menos nos hace entender cómo se va escribiendo la Biblia o cómo se va ordenando. Por otra parte, nosotros tenemos que mirar varios de estos elementos que solamente con mucha paciencia vamos a darnos cuenta que son glosas, es decir, que son introducidas dentro del texto original. Ahora, cuando nosotros leemos de esta manera, el entretejido de los textos resulta bastante evidente. La composición buscó integrar en un relato el establecimiento efectivo de la alianza después de haber recibido las leyes del Decálogo y el Código. Es decir, que aquí el autor sagrado lo que quiso es integrar en un relato el establecimiento efectivo de la alianza. Restablecimiento efectivo. Buscar integrar en un relato el establecimiento efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos quieren verdaderamente asegurar y quieren verdaderamente que las personas al entrar o salir se den cuenta que esta es una rectificación, o mejor dicho, una ratificación de la misma alianza. Para rectificar tus caminos, entonces necesitas ratificar todo lo que se había dado antes, todo lo que se había hablado antes. Entonces con esto le damos posibilidad, ¿verdad?, a estas nuevas leyes, a estos nuevos códigos, ¿verdad?, a entrar, a pertenecer y a leerse dentro de los 10 mandamientos. La composición buscó integrar en un solo relato el establecimiento efectivo de la alianza después de haber recibido las leyes del Decálogo y el Código con el nuevo ascenso de Moisés para recibir las instrucciones en tablas de piedra. Dato no mencionado en el otro relato. Así se unen dos tradiciones y se abre el camino para la presentación de las instrucciones. Y así entonces estamos con Ñande Yarañé y volvemos enseguida con más Ñande Yarañé en nuestro curso bíblico. El próximo Sínodo de la Amazonía, previsto para el mes de octubre, ya tiene banda sonora, una canción titulada Panamazonía Ancestral y compuesta por el cantante brasileño Antonio Cardoso. Se inspira en la forma de cultivo que usan para vivir las familias de los ríos de la Amazonia. Es precisamente a estas familias y comunidades cristianas a las que se quiere llegar en este sínodo. Eu encontrei 2 períodos assim. Estos meses hemos vivido momentos de gran alegría porque se han intentado escuchar las peticiones de esa comunidad y así preparar el documento que servirá de referencia para los obispos que se reunirán en Roma en octubre para definir cuáles son los nuevos rumbos de evangelización en concreto para la Amazonia. Francisco
El sínodo se celebrará entre los días 6 y 27 de octubre en Roma. Entre los temas que tratarán se encuentran la indiferencia global ante la devastación de la fauna y flora amazónicas o la atención pastoral de las personas que viven en estas zonas. O desmatamento é o principal. La deforestación es el principal problema que tiene la Amazonia y que debe ser abordado. La Amazonia no tiene la vocación de que se haga negocio de ella. La Amazonia puede usarse para la agricultura de subsistencia, que es lo que nos demuestran los pueblos ribereños, los guardianes de esta tierra. El Papa Francisco convocó esta asamblea especial el pasado 2017, pensando en esta población que parece haber sido olvidada por el mundo. Scopo principale di questa convocazione è individuare nuove strade per la evangelizzazione di quella porzione del popolo di Dio, specialmente degli indigeni, spesso dimenticati e senza la prospettiva di un avvenire sereno anche a causa della crisi della foresta amazzonica, pulmone di capitale importanza per il nostro pianeta. Los países de la Amazonía esperan ya las conclusiones del sínodo sobre el cuidado de la naturaleza y la evangelización de sus tierras, tan importantes para el mundo y a la vez tan olvidadas. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Juan dice que sí para Ñande Yarañé. El domingo 23 de junio, nos encontramos al Gran Caruguazú de Ñande Yarañé, porque San Juan nos llama a todos. Comidas típicas vamos a encontrar en el Colegio Inmaculado Corazón de María. El 23 de junio, desde las 11 horas. Les esperamos a todos y es una forma de apoyar a la Fundación Ñande Yarañé con la evangelización a través de los medios de comunicación. San Juan dice que sí. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59
o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Estamos volviendo con Ñande Yarañé, queridos amigos, nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos reflexionando y ahora estamos entrando en el capítulo 24, que es la ratificación de la alianza. Nosotros habíamos leído cómo el Señor verdaderamente actúa, cómo el Señor va dando pasos importantes, pero aquí la intención, decíamos, del autor sagrado es dar el sello, confirmar verdaderamente que todas esas leyes que se fueron introduciendo con el material que se recibió, que son los 10 mandamientos, más estos preceptos, normas, reglas, hacen parte de la legislación de Israel. Y tiene la autoridad de Dios, eso es lo que quiere decirnos y mostrarnos. Por lo tanto, esta unidad que nosotros tenemos aquí, del capítulo 24, del 1 al 11, es la conclusión del código de la alianza. Esta es la conclusión del código de la alianza. Aquí por lo menos se nos presenta así. En ella se narra el rito de la alianza, que en los textos previos se da por sentado, pero no está narrado. Aquí, sin embargo, tenemos los textos previos. El hecho de ser una unidad construida a partir de una conclusión y de una combinación de textos le hace perder cierta fuerza, pues se mezclan sentidos e intereses y de buscar alguna manera de debilitar el mensaje. El vínculo con la unidad siguiente, que será 24, 12, 18, oculta el hecho de que allí se inicia toda una nueva unidad que continuará hasta el fin del libro. Pero en la actual forma literaria se muestra como si fuera una continuación y ampliación del rito ofrecido en esta unidad. La importancia de este texto reside en que sella con un rito de sacrificio y sangre las palabras dadas por Dios a Moisés desde el capítulo 21 hasta el 23, 33. Entonces, esta tiene una función específica, ¿verdad? Dar una introducción, explicar, ir metiendo en esta situación verdadera que encontramos y no leerlo fundamentalísticamente, ¿verdad? En un fundamentalismo que no lleva a nada, sino solamente al fanatismo. El comienzo del verbo y de la frase del versículo número 1 tiene una estructura sintáctica no habitual. Comienza mencionando a Moisés para inmediatamente dirigirse a la acción. Esa extraña construcción puede explicarse por el hecho de que el autor está intentando mostrar un cambio de situación tanto literaria como espacial. Es claro que el capítulo 24 no es continuación literaria del 23, 33. A este giro lingüístico lo confirma. Ahora Dios se dirige a Moisés y le ordena subir al monte acompañado de sus hermanos. A Aarón también explícitamente se menciona a Nabad, a Abiú y a 70 ancianos de Israel. Nosotros decíamos que esto verdaderamente llama la atención. Ahora Moisés ya no sube solo, sino que Moisés ahora está subiendo ya con otros ancianos. Son convocados también a Aarón, sus 2 hijos, Nadab y Abiú. Estos no son presentados, lo serán en el capítulo 28, 1. De modo que el lector no se puede reconocer ni solo hijo de Dios como frutos sacerdotales. Si su mención se debe a que a lo largo ocupará ese papel, no se entiende por qué son convocados solos ellos 2 cuando los otros 2 hijos de Aarón, Eleazar y Tamar también serán investidos como sacerdotes. Ellos no lo son verdaderamente. Puestos a seleccionar, se extiende por qué se elige a estos 2, que justamente serán después apartados del sacerdocio y muertos por Dios por infligir un juicio contra su padre. Levíticos 10, 12.
muertos por Dios por infringir una instrucción de su parte. No sabemos por qué están los hijos de Aarón, pero sí es claro que los 70 ancianos, solo representantes son del pueblo. La instrucción del versículo 2 de que Moisés solo se acercará a Yahvé tiene que ver con el hecho de que la aproximación a la divinidad exigía un grado creciente de santidad. Solo Moisés por eso puede acercarse, necesita la santidad total. Y el que quiera entrar, dice, será fulminado, padecerá, morirá, estará tendido en el suelo. Entonces la divinidad exigía un grado creciente de santidad. No todas las personas poseen el mismo nivel de santidad. Por tal motivo, la aproximación a Dios queda regulada por este criterio. En 19, 12 y 20, 18, 21, se establecen límites para el pueblo y se señala que han de mantenerse a distancia. Ahora se establece un límite más cercano para Aarón y sus hijos, pero la mayor cercanía se reserva solo para Moisés. Y bueno, así entonces estamos meditando esta palabrita de la palabra de nuestro curso bíblico, lo que el Señor siempre nos está hablando y lo que el Señor también quiere dejarnos como ese regalo profundo para nuestra vida. Ahora vamos a comenzar con respecto a los versículos 3 y 8, que decíamos es una glosa que se introduce dentro del texto. Y claro, porque había dicho que solamente Moisés fue y comunicó al pueblo, pero ¿qué es lo que comunicó? ¿Cómo lo comunicó? Y eso lo va a retomar aquí el capítulo 3 del Éxodo. Apenas se abre otra mitad, que es continuación natural del capítulo 23, 33. Habiendo recibido las leyes en el monte, Moisés las narra al pueblo y se lleva a cabo un rito de alianza. Es de notar que este es el único rito de alianza efectivamente narrado en todos los pasajes del Sinaí. Por su ubicación en el relato y por su bajo relieve da la sensación de que el narrador no tiene la intención de destacar este acto como el centro de lo sucedido. Entre los comentaristas, en los títulos de las ediciones de la Biblia se lo suele llamar ratificación de la alianza, pues se da por entendido que la alianza ya se ha efectuado con la entrega del decálogo, pero técnicamente este es el único relato de una alianza narrada entre Dios y el pueblo de Sinaí. Entonces así vamos concluyendo esta partecita para que podamos entender verdaderamente lo que el Señor nos quiere transmitir a través de su lenguaje. Y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Juan dice que sí para Ñande Yarañe. El domingo 23 de junio nos encontramos al gran Caruguazú de Ñande Yarañe, porque San Juan nos llama a todos. Comidas típicas vamos a encontrar en el Colegio Inmaculado Corazón de María, el 23 de junio desde las 11 horas. Les esperamos a todos y es una forma de apoyar a la Fundación Ñande Yarañe con la evangelización a través de los medios de comunicación. San Juan dice que sí. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe
te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos en este capítulo 24 del 1 al 11. Nosotros al mismo tiempo agradecemos a nuestros auspiciantes, agradecemos a las personas que colaboran con nosotros, a todas las personas que están a nuestro lado y que procuran de cierta manera también entender todo el trabajo que se está realizando para que podamos evangelizar a través de los medios de comunicación. Miramos de nuevo este capítulo 24, que es la ratificación de la alianza. Vamos a mirar más este capítulo 3 al 8. Aquí hay una construcción del altar que es necesaria para llevar a cabo el rito de la alianza. Porque aquí se está llevando ese rito de la alianza. Dado que es una alianza entre Dios y el pueblo, se debe sellar con un sacrificio. Esto entra dentro de la tradición, ¿verdad? De lo que significa la alianza, lo que significa entonces el estar en comunión con Dios, alianza. Dado que es una alianza entre Dios y el pueblo, se debe sellar con un sacrificio. No se especifica si el altar es construido siguiendo las instrucciones del capítulo 20, 24, 26, pero es lo que debería esperarse, ya que la ley recibida incluye esta instrucción. En el capítulo del Éxodo 20, capítulo 20 del Éxodo 24, por otra parte 24, entonces nos dice cómo se tenía que construir. Me harás un altar de tierra y sobre él ofrecerás tus holocaustos y tus sacrificios de comunión, las ovejas y los bueyes. Vendré y te bendeciré en cualquier lugar donde yo haga que se recuerde mi nombre. Si me edificas un altar de piedra, no lo harás
con piedras labradas, porque al trabajarlas con el hierro las profanarías. Tampoco subirás por gradas a mi altar para que no se vea tu desnudez. Bueno, todos estos elementos son interesantes. Según aquí nos dice que se tiene que construir un altar. ¿Será que se construyó de acuerdo a lo que nos estaba pidiendo ahí ya en una de las leyes, uno de los códigos, las normas que había dejado Dios y que le había dicho a Moisés? Podemos asumir que las 12 columnas fueron de piedra, pero tampoco este dato está en el texto. Si el amor no tuvo interés en detallarlo, es probable que así sea, pues no lo consideró relevante. Lo que en cambio sí le interesó destacar es que las 12 tribus estaban allí preparadas, de modo que ninguna pudiera luego argumentar que no había participado en el pacto. Aquí entonces destacar que están todas las tribus, todos son llamados. El término que traducimos por jóvenes, Na'ar, en este caso, es problemático. ¿Por qué? Lo es porque no se entiende qué tienen que ver los jóvenes con el rito de la alianza. La juventud no era tenida en cuenta como una categoría de personas en los actos religiosos, y su mención aquí sorprende. Otros han preferido traducir dicho término, no es por nobles, pero nosotros no encontramos base lingüística para tal alternativa. Es decir, cuando están hablando de los jóvenes les dicen manténganse ustedes jóvenes, tal como dice el texto, confiando en que en ningún momento podamos descifrar su sentido. Sea cual fuere la razón para que los jóvenes estén allí, lo que se esperaría es que fueran sacerdotes los que oficiaran los sacrificios. En verdad que hasta ahora el sacerdocio no ha sido consagrado oficialmente, pero también es necesario que los profetas y también los sacerdotes ya han sido mencionados y que allí está Aarón para ofrecer al menos de modo anticipatorio. Quizá la enigmática mención de los jóvenes tengamos que explicarla como un modo de eludir el compromiso de mencionar sacerdotes, cuando aún no existen en el nivel del relato o de darle la categoría de Aarón, lo que lo colocaría por encima de Moisés, cuando todavía no ha sido revestido como sumo sacerdote. De hecho, el rito de alianza lo va a oficiar Moisés mismo. Bueno, y así entonces vamos a ir siguiendo, ¿verdad?, sobre este tema que es muy interesante, que nos anima sobre todo a entender y a dar pasos concretos en nuestra vida cristiana. Aquí es un ratificar de la alianza. Aquí estamos entrando en muchos detallecitos pequeños, pero el hecho, dice, de traducir aquí Na'ar, que quiere decir joven, ya es problemática de por sí, ¿verdad? Además, los jóvenes no eran tenidos en cuenta, la juventud no era tenida en cuenta, confiando que en algún momento podíamos descifrar su sentido, es decir, el joven que está ebulliendo y puede entender y algunas veces capta más el sentido incluso teológico o el sentido exegético también. Bueno, estos jóvenes están allí. Lo que se esperaría es que fueran sacerdotes seguramente los que oficiarían el acto. Es verdad que hasta ahora el sacerdocio no ha sido consagrado oficialmente, pero también es cierto que los sacerdotes ya han sido mencionados. Y bueno, vamos a seguir reflexionando, vamos a seguir profundizando sobre nuestro tema aquí en Ñandeyara Ñe. Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas
para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. San Juan dice que sí para Ñande Yarañé. El 23, domingo 23 de junio, nos encontramos al Gran Caruguazú de Ñande Yarañé, porque San Juan nos llama a todos. Comidas típicas vamos a encontrar en el Colegio Inmaculado Corazón de María. El 23 de junio, desde las 11 horas. Les esperamos a todos y es una forma de apoyar a la Fundación Ñande Yarañé con la evangelización a través de los medios de comunicación. San Juan dice que sí. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Compartimos con la fraternidad de los pobres de Jesucristo, así se llama esta hermosa fraternidad que hace también un trabajo aquí en Paraguay. Ellos, su fundador, tienen en el Brasil. Ya en otra oportunidad hemos escuchado, ¿verdad?, todo este testimonio tan interesante, tan lindo, pero sobre todo de entrega. Son jóvenes, ¿verdad? Es una congregación incipiente dentro de la iglesia, pero que hace un trabajo muy interesante, ¿verdad? Y entonces, ahora, como hemos prometido, ya llueve ella, entre comillas, cuando estábamos hablando con Luz, con Araceli, con también Fray Romero, que nos presentaban el carisma de esta congregación que están haciendo y que está trabajando muy bien aquí en Paraguay. Tienen en Asunción, en Piribebuy, en Coronel Oviedo, y están trabajando sobre todo con los toxicodependientes, ¿verdad? O sea, los jóvenes que están en la droga, para ayudarles a salir de esta situación, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a algunos de estos muchachos que quieren contarnos también de esta rica experiencia. Primero vamos a presentarnos como siempre. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes, Padre Cabañas. Buenas tardes. Vamos a presentarnos, a tu nombre, y vamos a conocerte un poco, de dónde venís, y sobre todo también después vamos a ver un poco toda esa experiencia, ¿verdad? Si ustedes nos pueden contar un poco. Recuerden que hay muchas otras familias mirando, viendo,
Y nosotros recibimos muchas llamadas telefónicas también, ¿verdad? De algunas familias que necesitan, sobre todo el apoyo, y de ustedes que pueden contar una linda experiencia de lo que han vivido y están viviendo ahora. Entonces, tu nombre, así te conocemos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por este espacio al Señor Jesús y a usted, Padre Cabaña. Mi nombre es Héctor Riveros, vengo de la ciudad de Luque y formo parte de esta hermosa carisma, ¿verdad? Que es de la Fraternidad del Camino, Misión Cesobrio. Muy bien. El siguiente, ¿cómo estás? Buenas tardes, tu nombre. Buenas tardes, Padre. Mi nombre es Mario Benítez, tengo 25 años y también hace un buen tiempo que estoy comprometido con lo que es la misión Sed Sobrios dentro de la fraternidad, y soy de Villa Elisa, aquí cerquita nomás, y realmente con el corazón lleno de gozo de estar aquí compartiendo con mis hermanos esta nueva experiencia, ¿verdad? Que es hablar en público. Así, primera vez, con el micrófono. Sí, primera vez. Realmente con el micrófono no, pero con cámara sí. Está el problema. Sí, ahí está. Pero bueno, es todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Claro. Para eso somos llamados, de dar testimonio de lo que Dios hizo en nuestras vidas y tocar a nuestra puerta, y atendimos y estamos aquí. Claro. Sí, vos ves qué club sos, no se va a guaraní, imagínate. No. A niña, decía. Yo sé. No me bajoné tanto. Del club más popular del país. Cerrita. Cerrita de corazón. Ellos se creen los populares. Y lo otro de Lida ya. Bueno, tu nombre. Bueno, buenas tardes, padre. Mi nombre es Alex. Soy de la ciudad de Asunción. Tengo 26 años. También formo parte de esta hermosa misión, que es la misión Sed Sobrios, que es de la Fraternidad del Camino, ¿verdad? Que justamente, como se dijo, trabaja con personas con dependencia química. Esta enfermedad que afecta a muchas personas, ¿verdad? También soy afectado, o sea, soy dependiente de químico, ya con un proceso de recuperación. Donde digo que estoy curado porque esta enfermedad no tiene cura para la ciencia, pero para la gloria de Dios estamos aquí, somos testimonio de que se puede mantenerse limpio solo por hoy. O sea, de ahí viene ese nombre ahí de Sed Sobrio, ¿verdad? Misión. Sobrio. Hay una misión, hay que luchar por eso. Es una lucha constante, es una lucha de todos los días. Uno al levantarse ya está ahí en la batalla, ya está en una guerra. Ya. Es por eso que tenemos que ser vigilantes, tenemos que ser sigilosos, tenemos que ser mansos como la paloma, como dice la palabra, ¿verdad? Y nada, eso. O sea, que tienen que trabajar entonces eso, el temperamento, Sí, la forma de ser. Los alcohólicos anónimos, por ejemplo, nosotros tuvimos aquí también la visita de ellos, estuvimos hablando también con ellos. Y ellos tenían, me parece, 12 reglas, algo así, 12 ¿verdad? pasos. 12 pasos. También tenemos y además, nosotros. ustedes después me van a explicar. Y después además ellos me decían, solo por hoy algo funciona. así, solo por hoy, dice, 24 horas. Fue interesante, por eso ahora cuando me estaba diciendo, es una misión, es una lucha, ¿verdad? Bueno, vamos a conocerle aquí al compañero. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, muy bien. Soy Enrique González, tengo 36 años. Hace 4 meses que estoy pasando por el tratamiento en la fraternidad, después de 22 años de consumo. Son mis primeros 4 meses en sobriedad. Sí. ¿Y vos de dónde estás viniendo, Enrique? De Luque. De Luque. La ciudad de Luque, la ciudad de la música. Te venía gente, vean. Sí, decime vos, Enrique, ¿y cómo vos te enteraste de este grupo? Y la verdad que no conocíamos en mi familia, ¿verdad? Nosotros llevamos, te digo nosotros porque este problema es la familia. Claro. Tengo la gracia de Dios que mi familia a mí nunca me abandonó. Claro. A pesar de mi problema, no conocíamos la fraternidad. Ya. Vinimos por terceros. ¿En serio? Sí, esta es mi tercera internación por motivo de rehabilitarme. Claro, claro. Las demás fueron... no hubo presencia espiritual en los tratamientos. Entiendo, sí. Entiendo. Medicina. O sea, vos, Enrique, valorarías mucho entonces este sentido espiritual. Por supuesto. Ahí estaba y ha sido el secreto. El secreto, padre. Ahí estaba el secreto. Así mismo. Ya. ¿Y qué es lo que te parece que le da ese sentido espiritual? O sea, ya que vos me estás diciendo que prácticamente es un tercer intento ya, Tercer intento, exactamente. Y te da una sed de conocer a Jesús. ¿Sí? Ya. Yo llegué a la fraternidad, ya los primeros días cambió mi aspecto, por ejemplo. Llegué con el pelo largo, llegué barbudo. ¿Cómo dejado abandonado vos mismo? Totalmente.
Ya. De los dedos de los pies hasta la punta del pelo estaba mal. Claro. Y ya sentí esa necesidad de cambiar eso, por ejemplo. Ya. O sea, vos luego, ¿cómo sentí? ¿Qué es lo que hago todo así? Al llegar a la casa, lo primero que te recibe es la capilla. ¿En serio? Sí. Así que eso fue la primera impresión que tuve ya del amor de Jesús hacia mí. ¿En serio? Él me recibió ahí. Bueno, es que te imponen y te dicen, vos tenés que amar a Jesús. Nada amenaza. Nada de eso. Sí. O sea, Libre. te dejan como libre ahí, que vos te sientas. Totalmente libre. Somos hijos. Nos tratan como hijos. Sí, decime, pues, Enrique, ¿y cómo vos decidiste? O sea, al final, vos estabas diciendo ciertamente que tus padres, o sea, nunca te abandonaron, ¿verdad? También que escuchaste por tercero porque no conocías, ¿verdad? La fraternidad. Sí, no con respecto a la fraternidad, sí, ¿verdad? Sí. Y después, para dar este paso, vos mismo, ¿cómo hiciste? Porque esto puede depender mucho de una libertad tuya, ¿verdad? O sea, de la persona. De hecho, desde hace mucho que yo vengo queriendo dejar el consumo, venía queriendo dejar el consumo, pero llega un momento que ya no se puede, ¿verdad? ¿En serio? Ya adecuas toda tu vida solamente para consumir. ¿En serio? Claro. O sea, vos estás como pensando en eso, como... Solamente en el consumo. Por decirte, tenés un buen empleo, por decir así, de oficina, ¿verdad? Y dejas eso para ir a trabajar a un lugar donde estés, un buen empleo, un buen salario, para irte a trabajar a un lugar que te dé más tiempo para consumir nomás. Ya. Sin importar. O sea que el objetivo se vuelve prácticamente solo eso en la vida. Solo eso, el consumo, así mismo. Bueno, entonces así estamos compartiendo ahora este blog, con una experiencia tan interesante y al mismo tiempo que nos conmueve, ¿verdad? Jóvenes para los jóvenes compartiendo así entonces con ustedes esta misión, sed sobrios. Y nosotros agradecemos verdaderamente a estos de la fraternidad de los pobres de Jesucristo. Qué mayor pobreza, ¿verdad? Justamente cuando uno entra en una situación de la cual ya no se puede también valer a sí mismo, ¿verdad? Pero esta es la misión más grande, ¿verdad?, que el Señor nos hace, nos salva, nos redime, nos vuelve a dar dignidad. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste.
Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yarañé les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Juan dice que sí para Ñande Yarañé. El domingo 23 de junio, nos encontramos al Gran Caruguazú de Ñande Yarañé, porque San Juan nos llama a todos. Comidas típicas vamos a encontrar en el Colegio Inmaculado Corazón de María. El 23 de junio, desde las 11 horas. Les esperamos a todos y es una forma de apoyar a la Fundación Ñande Yarañé con la evangelización a través de los medios de comunicación. San Juan dice que sí. Seguimos con Ñande Yarañé, queridos amigos. Estamos reflexionando sobre el capítulo 24 del libro del Éxodo, donde se comienza a ratificar esta alianza. Se sella, dice, con la sangre del sacrificio. Esto también tenemos que entenderlo bien. ¿Qué significa sellar con la sangre del sacrificio? Al leer el libro del pacto, el pueblo responde que cumplirán con todo lo establecido allí. Nótese que se repite, ¿verdad?, la acción del versículo 3, donde se había recitado la ley. Ahora se lee, ¿verdad?, esta ley, es decir, se la proclama como una ley permanente. Esta repetición y el hecho de que el pueblo ya haya afirmado su voluntad de cumplir con las palabras de Dios, quiere dar solemnidad y seriedad a la escena. Para radicalizar esta idea, a continuación Moisés rocía con la sangre al pueblo, a fin de que en contacto con ella queden vinculados y comprometidos para preservar y respetar la alianza. Por una parte, nosotros miramos un poco aquí y hemos observado que hay una secuencia, ¿verdad?, estable para los ritos de alianza. Esta secuencia constaría de 4 pasos. Miremos un poco, 4 pasos para esta secuencia. Primero, lectura del texto de la alianza. Primero. Segundo, hay una respuesta del pueblo confirmando la aceptación. Tiene que haber una aceptación de parte del pueblo. Tercero, hay un rito sacrificial, es la forma como se pacta, es la forma como se cierra el pacto, la alianza. Y el cuarto es la promesa de no romper la alianza. Y esto es indispensable, no romper la alianza. Por lo tanto, todos estos 4 elementos están presentes en esta alianza. Tenemos la lectura del texto, la respuesta del pueblo confirmando la aceptación, un ritual sacrificial y la promesa de no romper la alianza. El hecho de que el rito no se explique ha permitido que a lo largo de la historia se propusieran diversas interpretaciones. Al releer otros ritos en distintos textos bíblicos donde se esparce la sangre, no encontramos que se haga en las 2 partes. La sangre dividida en 2 partes ha sido tomada como símbolo de los 2 extremos de la alianza, sobre el altar, al lado de Dios, mientras que el resto se derrama sobre el pueblo, que queda con ella vinculado al pacto de forma visible y contundente. De esta forma, ambos lados
son sacados por la misma sangre y la vida que hay en ella impregna tanto a Dios como al pueblo de Israel. Es importante entonces estos dos elementos, ¿verdad? El aspecto divino, el aspecto de Dios en este pacto y el aspecto del hombre, sobre quien se rocía toda esta sangre. La unidad continúa en el del 1-2, continúa más adelante. Los que allí han sido convocados suben ahora al monte. Esto continúa en el 9, 10 y 11. Es llamativo que se diga que vieron Ra'á, a Dios, cuando el concepto general del Antiguo Testamento es que no se puede ver a Dios y continuar viviendo. Tal es la expresión en el capítulo 33, 20 y 23, referida a Moisés. Pero hay textos en ambas direcciones, en Números 12, 8. Dios mismo dice que habitará y Dios mismo dice que hablará cara a cara con Moisés. Es entonces Él quien está moviendo esto. Y por último, entonces, aquí nosotros encontramos que esta situación ha generado también muchas especulaciones a lo largo de los siglos. Los 70 eluden en forma traduciendo y ellos vieron el lugar donde Dios estaba. Porque como decíamos, el que ve a Dios o manotante no hay caso. El que le ve a Dios se muere. Y entonces, ¿cómo hacemos? Por lo tanto, el libro de los 70 en la traducción ya elude este problema, traduciendo y ellos vieron el lugar, no le vieron a Dios, sino que el lugar donde Dios estaba parado. Otra traducción que se llama la traducción de Símaco evita el problema traduciendo en una visión ellos vieron al Dios de Israel, en una visión, o sea, no le vieron directamente. Los Targumín, que son otros escritos, niegan que hayan visto a Dios. Así han contemplado, dice, la gloria de Dios. Los otros desarrollan de otra manera. Desarrolla su propia teoría al señalar que en la historia la visión de la gloria de Dios están Nadab y Abiú y que Dios pospuso, dice, su castigo hasta Levítico 10:1, cuando morirán por su intervención. Es decir, como que Dios los ha castigado porque ellos han visto a Dios y entonces ahora ellos posponen esa intervención, ese castigo divino para más adelante. En fin, en la Edad Media, Maimónides señaló que en todos estos pasajes los verbos Ra'á y Yasá deben ser entendidos como percepciones intelectuales y de ninguna manera como una percepción real de los ojos. Porque ese era el problema. Diga, tú ya el que ve a Dios se muere, esa es la teología, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a entender este texto que dice que ellos vieron a Dios? Y bueno, ellos entienden con estas diversas traducciones que nos dan a entender que ninguno de ellos lo ve a Dios así cara a cara como hacía Moisés, porque el que veía a Dios cara a cara se moría, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir un poquitito. Estas especulaciones surgen de la necesidad de dar cuenta de la tradición que impedía ver a Dios y sobrevivir. Ellos quieren saber eso. Entonces, si ellos están sobreviviendo después de haber visto a Dios. Por otra parte, si la consideramos con objetividad, vemos que no hay en la Biblia una afirmación de muerte automática para quienes vean a Dios. No hay tampoco alguien que automáticamente se muera porque le ha visto a Dios, ¿verdad? Recorriendo los textos, se nos muestra que es Dios quien decide qué sucederá en cada caso y que la sentencia de 33:20 deben entenderse más como una advertencia a la curiosidad humana que como una ley inexorable. Así entonces estamos concluyendo por el día de hoy, queridos amigos, la palabra del Señor que nos llega al corazón y sobre todo, lo más importante, que también nosotros podamos ratificar nuestro compromiso con el Señor. Esto de ver a Dios, por lo menos, de tantas especulaciones, por lo menos, ñandiga tuya ya lleva. Llegó allá venían de Yara, lleva porque me con Azopube, como dice San Agustín, a Dios lo tenemos por dentro. Qué lástima que tarde lo he descubierto, dice San Agustín. Ojalá que nosotros no esperemos tanto para descubrirlo en nuestro corazón y nuestra vida.
y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por